Hola a todos, por medio de estas diapositivas vamos a iniciar lo que sería el módulo 1 de nuestro curso de huerta orgánica en espacios reducidos. Por medio de esta presentación vamos a ver principalmente la importancia de tener una huerta orgánica y también algunos desafíos que capaz vamos a encontrarnos a medida que vayamos avanzando en la creación de nuestra huerta orgánica. Hacer una huerta puede parecer a veces complicado y sobre todo si es la primera vez que nos vamos a someter a esta experiencia. Suele generar muchas preguntas, hay muchas dudas y hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta, pero que a medida vayamos avanzando vamos a ver que es realmente fácil poder tener nuestra propia huerta urbana. Tener un huerto no es algo complicado. Una vez que tenemos claro los pasos a seguir y los materiales que necesitamos, empezar una huerta puede ser una tarea sencilla y sobre todo muy gratificante, ya que también además de tener nuestra propia huerta, nos va a ayudar a comer mejor y de forma más ecológica, que es uno de los principales factores que queremos resaltar por medio de este curso, además de crear una huerta con el fin de también poder fomentar una alimentación más saludable basada en el consumo de, de hortalizas y que mejor si estas pueden ser producidas por ustedes mismos en su casa. Vamos a iniciar viendo lo que es la palabra clave que nos convoca, que sería la palabra orgánica. ¿Qué es un huerto orgánico? Los huertos orgánicos son espacios utilizados para un cultivo orgánico. Cuando hablamos de algo orgánico nos referimos a productos que no tienen ningún tipo de pesticida, ningún plaguicida, ninguna sustancia química está implicada en el abono ni en el procesamiento de esas hortalizas, ¿sí? Por eso estamos hablando de algo completamente orgánico, natural. A eso se refiere la palabra orgánica. Podemos utilizar lugares ya existentes o creados por el ser humano, ¿verdad? En nuestro caso, en este curso particular que nos vamos a centrar en principalmente poder utilizar productos reciclados, eh, aprovechar al máximo el pequeño espacio a lo mejor que tengamos en la casa, en el departamento, de manera a poder tener nuestro huerto y que a lo mejor ese espacio reducido no sea una excusa para poder tener y cultivar nuestras propias hortalizas. Los huertos se pueden crear a base de materiales reciclados, reutilizados o materiales nuevos, pero preferiblemente nosotros vamos a centrarnos principalmente en la reutilización y el reciclaje. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que serían las huertas orgánicas. Estos son imágenes simplemente para introducirnos un poquitito a cómo se ve una huerta orgánica dentro del hogar, ¿sí? No se preocupen que a medida vayamos avanzando vamos a ir viendo qué materiales podemos utilizar, cómo iniciamos, cuáles serían las hortalizas, las plantas más factibles de poder cultivar. Iremos viendo todo eso. Puede parecer que a lo mejor la vida en la ciudad supone un inconveniente a la hora de buscar un lugar apropiado para instalar una huerta. Sin embargo, en la actualidad el espacio ya no es un problema. Terrazas, balcones o una pequeña porción de patio libre son totalmente aptos para poder plantar nuestros alimentos y solamente necesitamos algunas macetas o los materiales reciclados que vamos a ver que podemos utilizar y horas de sol al día y una fuente de agua que también va a ser muy importante para poder regar nuestra huerta. ¿Por qué crear una huerta orgánica en casa? Realmente tiene muchísimos beneficios que vamos a ver. El primero sería proporcionar alimentos variados para toda la familia durante todo el año o por varios meses. Mejorar el ambiente y el estado nutricional de toda la familia. Claro que sí, porque vamos a fomentar el consumo de hortalizas. Aumenta nuestra sensibilidad hacia la sostenibilidad. ¿Qué significa sostenibilidad? Poder aprovechar, reutilizar todas las bondades de la naturaleza, porque vamos a ir viendo que vamos a ir hasta los desechos de las verduras, vamos a ir a volver a reutilizar
para hacer nuestros propios abonos. Entonces vamos a estar haciendo algo sostenible, ¿sí? No vamos a estar enviando tantos desechos a la naturaleza, sino que los vamos a estar reutilizando y de esa manera favorecer la sostenibilidad. El contacto con la naturaleza a través de nuestro huerto probablemente nos motivará a llevar una vida más sostenible y saludable en cuestiones como el consumo consciente de alimentos e incorporación de más vegetales en la alimentación diaria, que es realmente uno de los principales objetivos también que está detrás de la importancia de la creación de una huerta dentro del hogar. El huerto resulta una actividad también muy divertida y relajante, ya que disminuye el estrés. Es una herramienta extraordinaria para la educación ambiental de nuestros hijos. Nos permite redescubrir la calidad organoléptica, colores, texturas, olor, sabor de los alimentos. Cuando nos referimos a calidad organoléptica, se refiere a todo lo que podemos percibir por medio de los sentidos. ¿Sí? Cuando escuchamos entonces la palabra organoléptica, significa todo lo que podemos percibir por medio de la vista, del tacto, del gusto, del olfato. Y obviamente en una huerta todas esas propiedades, todos los olores, sabores, aromas están mucho más potenciados. ¿Por qué? Porque justamente estamos trabajando con hortalizas y en ellas tenemos una infinidad de sabores, colores, texturas. También la seguridad de que lo que comemos no lleva ningún plaguicida ni herbicida de síntesis química, ya que nosotros mismos lo hemos cultivado siguiendo prácticas ecológicas. Como lo habíamos dicho al inicio, es algo totalmente orgánico. Entonces, la palabra orgánica significa algo que no lleva ningún componente químico, es completamente natural. No hay ninguna sustancia química, ni pesticida, ni herbicida implicado en el procesamiento de esa hortaliza. Los motivos para tener una huerta. Realmente hay varios motivos, ya que hay muchos beneficios que derivan de la creación de una huerta. El primero sería por el medio ambiente, porque no utilizamos productos químicos perjudiciales para la tierra. Recuperamos el valor de la biodiversidad. ¿A qué se refiere eso? A que en nuestra propia huerta podemos tener una infinidad, a lo mejor de plantas medicinales, aromáticas, plantas condimentarias para utilizar dentro de la cocina, a lo mejor que habitualmente no podemos conseguir en el supermercado y que nosotros ahora ya podemos tener de forma más práctica dentro de nuestro propio huerto. ¿Sí? A eso se refiere la biodiversidad. ¿Sí? Una variedad amplia de productos naturales. Y también porque reciclamos y reutilizamos, como habíamos dicho, queremos fomentar algo ecológico, ¿sí? De poder reutilizar, de evitar enviar tanta basura al medio ambiente y poder reutilizar todos los desechos orgánicos que tenemos en la cocina, como pueden ser los restos de verduras, las semillas, las cáscaras de las frutas y verduras que utilizamos, poder reutilizarlas principalmente como abono para poder producir otras hortalizas. También porque protegemos a las personas, porque estamos consumiendo alimentos más saludables, sin ningún tipo de pesticidas ni modificados genéticamente. Consumimos alimentos frescos, recién recolectados, y los alimentos ecológicos siempre son más sabrosos, ¿sí? Siempre eso es categórico. Todos los productos que son ecológicos, que son orgánicos, tienen un sabor, una textura, un color diferente. ¿Por qué? Porque crecen de forma natural, a su propio ritmo, a su propio tiempo. No están modificados, no llevan ningún tipo de aditivo que pueda modificar su textura en sí. Entonces el sabor siempre va a ser diferente. Y sobre todo que toda la familia puede beneficiarse, los niños participan y fomentamos también en los niños el consumo consciente de verduras desde temprana edad. También porque protegemos a nuestro entorno, ¿sí? Fomentamos el consumo local porque estamos consumiendo directamente lo que nosotros producimos,
Podemos cultivar a lo mejor variedades tradicionales que se han perdido, como le había dicho hace rato, a lo mejor variedades de plantas medicinales o aromáticas que a lo mejor no es tan fácil conseguir en el supermercado y demás. Yo puedo tener dentro de mi propia huerta. Y porque podemos guardar semillas y contribuir a la soberanía alimentaria. ¿A qué se refiere la soberanía alimentaria? Trata principalmente de preservar la, la seguridad alimentaria de toda la población. Es decir, que toda la población tenga acceso a alimentos de calidad y seguros. ¿Qué quiere decir seguros? Que no le vayan a producir ningún tipo de daño y sobre todo que contribuyan a su calidad nutricional. Entonces, tener una huerta nos permite tener una dieta saludable y a un mejor precio, porque obviamente nosotros vamos a estar cultivando nuestras propias hortalizas y nos vamos a estar ahorrando una buena platita, ¿verdad?, en la compra de verduras en el súper. Alimentos durante todo el año y posibilidad de mejorar los ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente vamos a estar teniendo un ahorro y también en detrimento, capaz hasta podemos comercializar un poquitito con nuestra huerta. Entonces nos va a ayudar, ¿sí? Principalmente porque vamos a estar teniendo un ahorro. Sabemos que hoy en día poder tener pequeños ahorros, más todavía si es que depende en el hecho de la compra de hortalizas y frutas en sí, entonces va a determinar mejorar los ingresos, ya que vamos a tener un ahorro, como bien le había dicho. También podemos comercializar nuestra producción. Eso obviamente ya va a depender del espacio con el que uno cuente y con qué intención realmente quiere iniciar su huerta. Entonces con la huerta podemos producir, preparar y consumir frutas y verduras. Cultivo orgánico de alimentos. Acá volvemos a recalcar lo que estábamos hablando al principio, que se le llama de esta manera cultivo orgánico de alimentos a todos los métodos de producción de alimentos totalmente naturales. En esto jamás se encontrarán aditivos químicos o cualquier otra sustancia que contenga materiales sintéticos, es decir, ningún tipo de sustancia química. Estas producciones no solo son beneficiosas para el alimento, el cual logra un estado 100% natural, sino que además beneficia al medio ambiente, evitando la contaminación y permitiendo la regeneración de los suelos. ¿Por qué la regeneración de los suelos? Porque no le estamos aportando ningún tipo de sustancia química. Es más, lo que nosotros vamos a hacer es volver a reutilizar todos los desechos de cocina, los restos de verduras, cáscaras, semillas, que a lo mejor ya se iban a desechar. Vamos a volver a reutilizar para poder darle una fuente nutritiva nuevamente al suelo y que nos pueda servir como fertilizante. Los cultivos orgánicos en la mayoría de los casos mantienen los nutrientes esenciales de su naturaleza, elementos que en muchos casos se pierden con la manipulación genética o la utilización de agroquímicos. Como le había dicho anteriormente, siempre hay una diferencia entre los productos que son cultivados, cosechados de forma orgánica, de forma ecológica, que aquellos a lo mejor que fueron tratados ya con sustancias químicas, con pesticidas, con agroquímicos. Sí o sí se van a notar cambios y diferencias en sus características organolépticas. ¿Qué necesitamos para tener una huerta? Aquellas personas que disponen de un pequeño terreno en sus viviendas pueden utilizarlo ya para crear una huerta de forma sencilla, preparando el suelo para el cultivo de hortalizas. Sin embargo, la gran mayoría de la población que habita en las ciudades no dispone de un terreno en casa, lo cual no es un impedimento para tener una pequeña huerta adaptada al espacio disponible, que es justamente lo que nos convoca por medio de este curso. Que el hecho de no tener a lo mejor un patio o que nuestro patio a lo mejor sea un poco pequeño, o vivamos a lo mejor en un departamento y tengamos solamente una terraza, un pequeño balcón, que eso no sea impedimento para poder tener nuestra huerta.
Obviamente lo que sí va a depender es qué tipo de productos o qué tipo de hortalizas o especies o plantas voy a poder cultivar o voy a poder tener dentro de mi huerta, pero sí, eh, cualquier espacio se puede adaptar para facilitar tener una huerta. Y principalmente, como vemos acá en la imagen, aprovechando la reutilización de materiales. En nuestro caso, en este curso vamos a centrarnos mucho en lo que es la reutilización y el reciclaje. ¿Sí? Vamos a evitar por completo el hecho de tener que ver materiales, tener que comprar insumos, sino poder agenciarnos con los materiales que tenemos dentro de la casa. ¿Qué necesitamos para la huerta? Aparte de los materiales que vamos a ir viendo, que son principalmente reciclados, necesitamos disponer de una buena luz, o sea, un ambiente donde tengamos durante una buena cantidad de horas al día luz solar, y también disponer de agua, ¿sí? Disponer de agua, ¿por qué? Porque nuestra huerta obviamente va a necesitar de un riego. ¿Qué recipientes puedo utilizar? Aquí vamos a ir viendo simplemente a grandes rasgos para que ustedes puedan ir dándose una idea de a dónde vamos a apuntar y de qué es lo que necesito básicamente para iniciar mi huerta. Podemos utilizar macetas, los cajones y los famosos cajones de frutas, los cajones esos que son de pallets, por ejemplo, los sacos de rafia, ¿sí? Los sacos de rafia serían los famosos sacos en los cuales vienen las harinas, ¿sí? Esos sacos, por ejemplo, también se pueden utilizar, los sacos grandes, duros, eh, mesas de cultivo. En este caso, estas mesas ya serían mesas más elaboradas, ¿verdad? Que elabora a lo mejor un carpintero y demás. Hay personas que mandan a hacer estas mesas, ¿verdad? Adecuadas al espacio del hogar con el que cuentan, pero realmente no es necesario. Esto ya sería para una huerta a lo mejor de una producción un poco mayor, ¿sí? Como para nivel de venta. Mesas de plantación, que también serían que se elaboran de forma especial. También recipientes verticales que generalmente se venden en algunas tiendas de jardinería en general, que son como pequeñas macetitas, pero dispuestas de formas verticales. También podemos utilizar botellas recicladas, como le había dicho. Las cajas de plástico también se pueden utilizar, las macetas, se pueden utilizar a lo mejor esos bowls o pequeños tuppers de cocina, a lo mejor que ya no nos sirven, baldes de pintura. Vamos a ver que infinidad de materiales nos sirven y nos son útiles para tener nuestras huertas. Vamos a dejar volar la imaginación. No hay un material o no hay un recipiente que deba ser solamente ese el que se va a utilizar. Se puede utilizar todos los recipientes, todos los materiales que nosotros consideremos, que nosotros tengamos dentro de nuestra casa. Realmente nos van a servir para el cultivo de nuestras hortalizas. ¿Qué podemos sembrar en nuestra huerta orgánica? Siempre tenemos que tener en cuenta principalmente qué alimentos consumimos más dentro del hogar. ¿Sí? Eso sería el primer determinante para apuntar hacia qué tipo de cultivo puedo tener. Y después, la viabilidad de siembra de los alimentos dentro del hogar en base al espacio que disponemos, porque eso también es importante. ¿Sí? A lo mejor mi espacio es un poco más pequeño, entonces capaz no voy a poder cultivar mandioca, por ejemplo, pero sí voy a poder tener un cultivo de hierbas aromáticas, plantas medicinales, romero, boldo, voy a poder tener orégano, albahaca, rúcula, ¿sí? Entonces depende mucho también de esos factores, ¿sí? Principalmente qué es lo que más consumo dentro del hogar y del espacio con el que cuento. La siembra de hortalizas, legumbres, hierbas medicinales y aromáticas generalmente siempre son las más apropiadas para este caso. Y dentro de este grupo nuevamente siempre las hierbas aromáticas y medicinales siempre son las mejores porque aparte de que tienen un crecimiento un poco más rápido,
también son súper fáciles y prácticas de tener en cualquier espacio, ¿sí? Entonces, cuando nos iniciamos en una huerta orgánica, lo principal y las prioritarias de elegir para iniciarnos en este proceso de huerto serían las plantas medicinales y aromáticas. ¿Sí? Las plantas aromáticas serían las que utilizamos normalmente en cocina, ¿verdad? Para saborizar nuestros alimentos. Puede ser orégano, albahaca, menta, tomillo, romero. Las hortalizas. Vamos a conocer un poquito qué son las hortalizas. El término hortalizas se refiere a un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente, y que incluyen verduras y a las legumbres verdes como arvejas y lentejas. Las hortalizas no incluyen a las frutas ni a los cereales. Algunos ejemplos de hortalizas son acelga, apio, espinaca, berenjena, coliflor, lechuga, pimiento, rabanito, cebolla, puerro, zanahoria y remolacha. Entonces, siempre que nos referimos a hortalizas, nos referimos al conjunto de plantas que son generalmente cultivadas en huertas, es decir, que tienen raíces. ¿Qué nos proporcionan las hortalizas? Eso es también muy importante, ¿sí? Vamos a resaltar mucho no solamente la importancia de tener una huerta y de cultivar nuestras hortalizas, sino también es importante saber qué beneficios estoy teniendo al consumir tal o cual hortaliza, al consumir tal o cual hierba condimentaria, por ejemplo, ¿sí? O qué usos le puedo dar a nivel gastronómico, cómo puedo utilizar a lo mejor mis hojitas de romero para que saboricen mejor mis comidas. Entonces, todos esos aspectos también son importantes de tener en cuenta, ¿sí? Y vamos a ir viendo a lo largo del curso todos esos aspectos. Entonces, ¿qué nos proporcionan las hortalizas? Nos proporcionan carbohidratos, que son los que necesitamos para que nos den energía al cuerpo. Por ejemplo, la papa, batata, mandioca, maíz. También nos aportan proteínas, vitaminas y minerales y fibras, ¿sí? Las fibras que son necesarias para mejorar el funcionamiento intestinal, para la prevención del cáncer de colon, como puede ser la selga, el murukuyá y el mamón también. Luego tenemos las hierbas y plantas medicinales aromáticas. Las hierbas son una buena fuente de nutrición para la alimentación diaria. Algunas hierbas tienen propiedades medicinales preventivas o curativas. Otras hierbas no necesitan mucho espacio y se pueden cultivar fácilmente en espacios pequeños. Muchas también son perennes y no es necesario cultivarlas cada año. Algunas plantas medicinales pueden ser albahaca, tomillo, menta, burrito, que también vamos a ir viendo la importancia. Siempre es muy bueno y necesario tener plantas aromáticas y medicinales en la casa, y qué mejor si podemos tenerlas por medio de nuestra propia huerta. La clasificación por colores de las hortalizas y los efectos sobre la salud en base a su componente bioactivo, ¿sí? ¿Qué significa componente bioactivo? Es su composición química en sí natural, ¿sí? Y los beneficios que tienen. Todas las hortalizas vienen por colores, y esos colores indican ciertos beneficios y ciertas propiedades que estas hortalizas tienen sobre la salud. Tenemos en el grupo de lo que son el color morado, tenemos todos los efectos sobre la salud, que pueden ser la ciruela, arándanos, uvas moradas, rabanitos. Retrasa el proceso de envejecimiento, evita la formación de células cancerígenas, evita las enfermedades del corazón. Luego tenemos la de color rojo, como el tomate, manzana, ají. Son antioxidantes, ayudan a la memoria, evitan el cáncer del aparato digestivo y la próstata, y evitan infecciones en el sistema urinario.
Luego tenemos la de color blanco, como el ajo, cebolla, coliflor, uvas blancas, que disminuyen el colesterol y la presión arterial, protegen a las enfermedades del corazón y disminuye el riesgo de contraer cáncer de estómago y de colon. Luego tenemos la de color naranja y amarillo, como son la zanahoria, naranja, mandarina, que mantienen una buena vista, mantienen la piel sana, fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a los procesos de cicatrización y ayudan a proteger nuestro corazón. Luego tenemos la de color verde, como el kiwi, brócoli y lechuga, que ayudan a la formación adecuada del feto, ayudan a una buena visión, contribuyen a los procesos de cicatrización, disminuyen el riesgo de padecer cáncer y protegen al corazón. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo, la pequeña clasificación de los colores de las hortalizas y los efectos sobre la salud. Como les dije, en este curso vamos a basarnos principalmente en crear una huerta orgánica, empleando materiales principalmente reciclados. Si vamos a reutilizar todos los materiales que no sean factibles, que no sean útiles para tener nuestra huerta, vamos a iniciar y vamos a potenciar principalmente las plantas de mayor facilidad de cultivo, ¿verdad? Como son las medicinales, las aromáticas, algunas hortalizas, y sobre todo también vamos a recalcar muchísimo la importancia del consumo de frutas y verduras para poder tener una alimentación saludable, porque el principal objetivo detrás de nuestra huerta es justamente eso, ¿sí? El consumo consciente de alimentos naturales que también contribuyan a mejorar nuestra calidad alimentaria y el valor nutricional en sí de todo lo que consumimos. Entonces, hasta aquí este video que corresponde a nuestra introducción del módulo 1 de nuestro curso de huerta orgánica en espacios reducidos.